Bueno, bienvenidos y buenos días todos los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, Legado de la Historia Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de Gestión Cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos a cada uno de ustedes y darle la bienvenida a este encuentro 12º, que es un orgullo que podamos encontrarnos todos los jueves y también hacer extensivo este saludo a cada uno de los miembros de sus familias en estos momentos tan especiales. Decíamos en la invitación que los hallazgos de los manuscritos de Sarmiento en las escuelas han dejado una huella en la comunidad educativa del programa. La responsabilidad de difundir su obra y sus ideales desde la intimidad del desempeño de sus cargos. La sociedad sarmientina nos ha acompañado en este recorrido de trabajo. Comenzamos con poner en valor la documentación hallada y difundirla. Realizar una instalación, Huellas de la Escritura de Sarmiento, instalación epistolar en puño, letra y caja, en el marco de los 200 años del natalicio. Hemos colaborado también con el Archivo General de la Nación, con cajas de conservación específicas elaboradas por escuelas de nuestra comunidad para la guarda de las cartas de Sarmiento con Marimán. Hemos participado en homenajes, escritos y en la difusión de su obra. Los invitamos entonces a este encuentro a compartir en las voces de quienes participaron en este recorrido de trabajo. Y para dar comienzo a este encuentro, vamos a presentarles un videíto que realizó Nilda. Nilda ha sido una colaboradora nuestra en todo el proyecto de Huellas y creemos interesante e importante este video que ella realizó en conmemoración para el 11 de septiembre de este año. Esperamos compartirlo y luego del video va a presentar Juan Carlos. Juan Carlos, a ver, ahí estamos con el videíto. Juan Carlos es un compañero de todo este largo recorrido, valioso colaborador de Huellas. Y bueno, ahora pasamos el videíto primero. Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga tu descanso y calma, la niñez tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma, con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, con ver grande a la patria tú luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra, y en su pecho la niñez de amor un templo te ha levantado y en él sigues viviendo, y al latir su corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y lor, honra sin par grande entre los grandes, padre de Laura, Sarmiento inmortal, gloria y lor, honra sin par grande entre los grandes, padre de Laura, Sarmiento inmortal, gloria y lor, honra sin Así, con este preámbulo,
le damos, excelente Nilda, acá dice María Amalia, sí, compartimos esto. Hoy Nilda nos iba a acompañar, pero no va a poder estar, así que lo vamos a trasladar su presentación para el mes de octubre. Y también damos la bienvenida a todos los que se están sumando, que han dicho en el chat de Salta, bueno, además de todo el equipazo de Huellas de la Ciudad de Buenos Aires, se han incorporado a partir de la difusión de nuestro trabajo, equipos de Italia, veíamos recién, de Salta, así que especialmente bienvenidos cada uno de ustedes. Y le damos entonces la palabra a Juan Carlos Roiseco, es maestro normal nacional con el orgullo, ¿no? Profesor de Geografía, licenciado en Ciencias Políticas, se ha desempeñado como director general de Educación de Adultos en el Ministerio de Educación de la Nación, ha sido director de formación de técnica superior en la Ciudad de Buenos Aires, ha sido asesor de la Dirección General de Educación Superior, también del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, tiene 52 años de docente y además es un gran colaborador y compañero de trabajo hace muchos años, pero principalmente esas personas que uno las siente cerca para definir políticas, para proyectar. Así que bienvenido Juan Carlos con su presentación Sarmiento y la educación popular. Muchísimas gracias Marcela por tu presentación. ¿Se escucha bien? Excelente. Bueno, y ahí veo grandes amigos como Horacio y algunos otros compañeros de trabajo, y el placer que me hayan permitido charlar estos minutitos sobre algo que tanto siento y que cada vez que escucho este himno tan importante, se me infla el pecho, ¿no? Realmente. Y en ese video creo que está resumido todo lo de Sarmiento, todo lo que fue y lo que significó su obra de gobierno, tanto siendo presidente de la República como siendo ministro o director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo encaro yo el tema de Sarmiento? ¿Y por qué lo llamo educación popular? Porque precisamente fue el que introduce el concepto de educación popular en este continente y fundamentalmente en el Río de la Plata. Este trabajo que yo voy a tratar de resumir es uno más amplio, que yo he dado en llamar la educación popular en el Río de la Plata, que después lo voy a resumir o lo voy a rearmar para que lo tengamos en nuestros archivos de huellas, y que trata de condensar todo, compendiar todo lo que sucedió en el Río de la Plata cuando José Pedro Varela, el Sarmiento de Uruguay, también llevó adelante la educación pública, gratuita, laica y obligatoria. Pero vamos a tratarnos de dedicarnos a Sarmiento, porque si no sería sumamente largo, y si algún día hay otra oportunidad, también hablaré sobre José Pedro. Para yo enmarcar históricamente lo que sucedió y el devenir de los acontecimientos, quisiera hacer una breve línea de tiempo que abarca o que arranca en el siglo XVIII, en 1700, cuando en Europa estaban sucediendo cambios fundamentalmente importantes en el campo del conocimiento a través del denominado siglo de las luces, ¿no? El iluminismo, y que se fue desarrollando de una forma extraordinaria y que obviamente tuvo en la educación el valor fundamental. El concepto de libertad, de igualdad, de fraternidad no se podía dar en la Europa, esta vieja Europa de las monarquías absolutistas y dogmáticas, no se podía dar si no se daba en un marco de educación donde la ciencia, el pensamiento científico fuera el fundamental. ¿Y por qué la educación? Porque uno de los integrantes de todo este grupo, ya a finales del siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau, en su famoso libro El Emilio, o de la educación, ahí vuelca los principios que para esas épocas, para esos momentos, eran fundamentales. El contrato social que también desarrolla Rousseau llega a la Argentina, a lo que después fue la Argentina, Río de la Plata, de la inteligencia de Mariano Moreno cuando traduce ese contrato social.
Entrado el siglo XIX, comienzan las luchas por la independencia. Lograda la independencia, la segunda mitad del siglo XIX comienza a tener una preponderancia en Europa extraordinaria. ¿Qué estaba sucediendo en Europa? En 1789 sucede la Revolución Francesa, la que era en ese momento revolucionaria, por llamarlo de alguna manera, era la burguesía que terminaba con el antiguo régimen y de la consolidación de ese entente que había entre el clero y la nobleza. Rompe con eso y comienza a desarrollarse en unas etapas capitalistas muy fuertes que determinan con posterioridad una división, una separación o una grieta entre los burgueses, los dueños del capital, y los trabajadores. Esto se ve reflejado en la obra de dos personalidades que hemos estudiado y conocido, que son Marx y Engels, que desarrollan fundamentalmente en el manifiesto comunista sus primeros acercamientos, llamémoslos revolucionarios, hacia los sectores de los obreros, los sectores de aquellos que comenzaban a tener un enfrentamiento contra la burguesía. Esto famoso que hemos estudiado todo en la universidad sobre la dictadura del proletariado, la lucha de clases, etcétera, tenía una efervescencia muy grande. Y una de las categorías fundamentales que desarrolla es este concepto de la conciencia de clase. En esta revolucionada Europa, América no estaba muy tranquila, que digamos, ni mucho menos. En 1777 se producen, en 76 y 77 se producen dos hechos fundamentales. La creación del Virreinato de Río de la Plata, por un lado, y por otro lado, la independencia de los Estados Unidos de América, que es anterior justamente a la Revolución Francesa. Es como un comienzo del pensamiento liberal, en el sentido más excelso de la palabra, y que va a provocar una suerte de expansión del proceso emancipador en toda América. En la segunda parte, como yo decía, del siglo XIX, se producen muchos hechos fundamentales. La famosa Guerra de Secesión, en 1861, 1865, cuando se produce esta lucha entre los yanquis y los esclavistas del sur. Los yanquis en una concepción industrialista y librecambista, y por el lado de los confederados del sur, esclavista, extensivo, con un proyecto totalmente diferente. En esos momentos, nuestro país, lo que después va a ser la República Argentina, va a comenzar a tener una consolidación a través desde 1853, con la declaración, con la Constitución Nacional, va a empezar a discurrir por la vía de la consolidación definitiva de la Unión Nacional y de la construcción de la República. Más allá de lo que nos considere cada uno de la situación y lo que podamos observar, es fundamental que nosotros veamos que la Argentina entra en un proceso de consolidación del Estado Nacional muy fuerte. Y precisamente la época que nos toca hablar a nosotros es la de Sarmiento, previo a desarrollar la Ley 1420. La Ley 1420 se sanciona durante el gobierno de Julio Argentino Roca. Pero es interesante que nosotros veamos qué fue lo que sucedió antes de la sanción de esta ley, tan importante para nosotros y para todo el mundo, porque fue una ley que, basada en lo que sucedía en Francia, en todo lo que pudo estudiar Sarmiento en sus viajes por Europa, y lo que había sucedido ya en Uruguay, comenzó a desarrollarse de una forma extraordinaria. Pero a mí me gustaría que nosotros tengamos un aspecto, una concepción sobre qué era Sarmiento, ¿no? Como persona. Sarmiento como persona era un cristiano, era una persona
que tenía un enorme respeto por la religión, un hombre que cuando estuvo en Estados Unidos pudo ver el desarrollo que tenía la religión cristiana, el cristianismo, generalmente no solamente el catolicismo, sino fundamentalmente el protestantismo, y que observaba en él, en el protestantismo, un desarrollo extraordinario de todo un proceso de crecimiento sumamente importante. El trabajo como algo fundamental, pero la educación como basamento de ese trabajo. Sarmiento fue un férreo defensor de la libertad de culto, que fue consagrada en la Constitución de 1853, que justamente había sido votada por clérigos virtuosos y jurada precisamente, entre otros, por un fraile, Fray Mamerto Esquiú, el orador de la Constitución. En los Estados Unidos, en el año 1864, estableció contacto con esas iglesias cristianas libres, muy activas en ese país. Sarmiento tenía un carácter, él mismo se decía, a mí me dicen el loco, y precisamente porque tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Era muy difícil venderle gato por liebre. Pero sin embargo era un hombre muy sensible a todo lo que fuese los motivos de conciencia religiosa, una persona íntegra y cabal. Y precisamente Sarmiento, cuando empieza a desarrollar este concepto de la educación como base fundamental, tuvo un puntapié inicial a los pocos meses de estar en su gobierno, cuando hace el primer censo y se da cuenta que solamente el 17% de la población censada era alfabeta. Es decir, que teníamos un 83% de analfabetismo. Aterrado por esto, llama, y esto es una anécdota de color, llama a su gabinete y le dice, señores, esta es la cantidad de analfabetos que tenemos. Por lo tanto, mi gestión va a ser escuelas, escuelas y escuelas. Y además vamos a tener que tener vías de comunicación que nos permitan acercar al resto del país. Por eso vamos a hacer la mayor cantidad de ferrocarriles posible. En el video, precisamente sale el tema de los ferrocarriles. Durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, cuyo nombre original era Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, Sarmiento dice, señores, este va a ser mi plan de gobierno. Entonces le dice, escuelas, escuelas, escuelas y ferrocarriles. Entonces, Gorostiaga, que era su ministro de Hacienda, le dice, pero señor presidente, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Y él le dijo, ese problema es suyo. Se levantó y se fue. Es decir, de pocas palabras, ¿no? Para lo que nosotros podemos observar. Pero vamos a ver un poquitito más de la personalidad de Sarmiento, antes de entrar en la ley. Ricardo Rojas escribió en su libro El profeta de las Pampas, los postreros años de Sarmiento fueron de ardorosa lucha con el clero y con los dirigentes del Partido Católico, formado para oponerse a la reforma laica de los presidentes Roca y Juárez Selma, que prohijaron entonces. El viaje a Estados Unidos en el año 1847 lo puso en la huella de la emigración fundadora y creyó hallar en el cristianismo viviente de los padres fundadores el germen espiritual de la ulterior grandeza de aquel pueblo, como lo exponen Viajes en conflictos, otro libro de Sarmiento, ¿no? Y en otro de sus trabajos sobre el mismo tema. También dijo que desde niño y hasta su muerte había creído en la civilización y en la moral de la fe en Dios. Esto lo leo tal cual lo decía Ricardo Rojas, porque me parece que es fundamental para entender cómo se va a enfrentar a la educación de ese momento. La educación en ese momento era elitista, era hispánico-colonialista y tenía un fuerte contenido dogmático. Y precisamente uno de los aspectos fundamentales que quiere Sarmiento llevar adelante o cambiar es que la educación, de ser dogmática, pase a ser que tenga bases científicas mucho más desarrolladas.
para que de esta manera se pueda desarrollar el espíritu crítico y racional en los chicos y las chicas que vayan a la escuela. Era cambiarle la mentalidad a un país, a un territorio, un país que todavía no era el que nosotros conocemos en la actualidad, pero que se iba gestando, que se iba desarrollando. Era un país que tenía pampas y pampas y pampas deshabitadas y que Sarmiento trató de la medida de lo posible de poderlas incluir en el proceso que nosotros podíamos llamar de inserción en la economía internacional. Ya la Argentina empezaba a tener una producción importante, fundamentalmente ganadera, pero Sarmiento, ante esa situación, veía y tomaba como ejemplo que había observado en Estados Unidos la construcción de las farmers, es decir, los farmers eran los granjeros, pequeños desarrollos en cuanto a extensión y que pudiesen de esa manera tener una agricultura intensiva más que una ganadería extensiva. Igual, la ganadería también tuvo un desarrollo importante con el mestizaje y con la producción de razas que posteriormente fueron llegando de Europa para mejorar la calidad de nuestras carnes. Sarmiento entonces dice, esto no se puede hacer sin educación. No puede haber gente que no sepa leer y escribir porque tiene que desarrollarse de una manera extraordinaria. Sarmiento termina su mandato, viene Avellaneda y después viene Julio Argentino Roca, el presidente Julio Argentino Roca. Y precisamente uno de los hechos fundamentales es que Roca, que no se llevaba bien con Sarmiento, como muchos, que se llevaban muy mal con Sarmiento por su carácter tan particular, estableció hechos muy interesantes, muy importantes, que empezaron con la discusión que el gobierno nacional llevó adelante en las cámaras, ¿no? En el Congreso. Miren, si ustedes leen, para ello hay, los libros de Biblioteca Popular tienen estudios sobre los análisis de las diferentes posturas que hubieron en las discusiones que fueron terribles, ¿no? De los sectores más ligados a la educación católica hasta aquellos que estaban en el otro extremo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Onésimo Leguizamón fue quien llevó adelante la voz cantante del gobierno y transformó en lo que entró por el Congreso a través de todas las discusiones, se fue transformando y salió una ley, no vamos a decir totalmente diferente, pero que tuvo muchos cambios. Esa ley fue sancionada el 8 de julio de 1884. 2 años más tarde, el primer Congreso Pedagógico Nacional, que fue el que permitió la discusión de qué educación necesitaba nuestro territorio, nuestro país, y que fue el que llevó adelante después de Domingo Faustino Sarmiento. Otra nota interesante. ¿Ustedes conocen algún presidente que después de presidente haya sido ministro de Educación? Bueno, Domingo Faustino Sarmiento fue él. Yo les voy a leer algo que para mí fue muy impactante. ¿Por qué impactante? Porque una ley generalmente es amplia, ¿no? Y a través de discúlpenme, de la reglamentación suelen cambiarse el espíritu de la ley. Por lo tanto, Sarmiento, bicho muy hábil para todas estas cosas, y colocó en la ley misma una suerte de plan de estudio. No lo dejó librado al azar o librado al funcionario de turno, sino él mismo redacta algo que yo se lo voy a leer brevemente. La ley 1420 establecía que la educación argentina tendría las siguientes materias: lectura y escritura, aritmética, las 4 primeras reglas de los números enteros y el conocimiento del sistema métrico decimal y la Ley Nacional de Monedas, pesas y medidas. Geografía particular de la Argentina y nociones de geografía universal. La historia particular de la República y nociones de historia general. Idioma nacional, moral y urbanidad. Nociones de higiene, nociones de ciencias matemáticas, físicas y naturales. Nociones de dibujo y música vocal. Gimnástica y conocimientos de la Constitución Nacional. Para las niñas,
será obligatorio además los conocimientos de labores de manos y nociones de economía doméstica. Y para los varones, conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillas y en las campañas, nociones de agricultura y ganadería. Yo creo que más completo que esto no podía ser, sobre todo para la época, y de una avanzada extraordinaria, porque fue inclusive tomada como ejemplo para otros, a otros países que también buscaron en la educación pública, gratuita y obligatoria, esta situación. Yo quiero, después voy a dar tres cositas, tres tips como para que, culminando la charla, podamos tener una concepción por qué es laica, por qué es gratuita y por qué es obligatoria. En ningún lugar dice educación laica, se desprende de la educación laica, porque no se llama educación laica. Cuando habla ley 1420 de educación gratuita, universal y obligatoria. Y cuando habla de universal está hablando en ese momento de educación primaria, está hablando de chicas y chicos. La educación secundaria iba por otro lado. Eso viene posterior a todo esto. Esto ya después viene más adelante. Pero esta ley es fundamental, es algo extraordinariamente fundamental. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque esta ley, la ley de la reforma universitaria de 1918 y la ley 14.473, que es el Estatuto del Docente de 1958, en mi modo de ver, fueron los aspectos fundamentales. ¿Por qué también es universal? Nosotros tenemos que hacer una visión crítica sobre su libro, Facundo. Y en el Facundo no dice civilización o barbarie, sino dice civilización y barbarie. ¿Por qué dice y barbarie? Él tenía, ustedes lo saben muy bien, no hace falta que yo se lo diga, a quienes tenía tomado conocimiento de quiénes era la barbarie. No dice que había que excluirlo, en ningún momento lo dice, en el Facundo no dice. Dice otras cosas que también son bastante duras, ¿no? Pero fundamentalmente lo que hace en el Facundo es demostrar que ambas cosas tienen que fusionarse por la educación. Si no, no hay país posible. Yo sé que tengo 20 minutos y no me voy a pasar ni uno, si no me van a retar, y voy a terminar con estos tres tips que yo les quería decir. ¿Por qué la educación debía ser laica? Esto está referido, en este trabajo me refería a Sarmiento y a José Pedro Varela. Por eso voy a empezar diciendo, ambos educadores consideraban al Estado como una institución política y no religiosa, que no debía favorecer a ninguna religión en particular. La enseñanza de la religión en la escuela lleva a desconocer la libertad de conciencia o a ignorar a quienes tienen otra religión diferente. Atento que no se prohibía la educación religiosa en las escuelas, pero se tenía que hacer fuera del horario escolar y por los ministros de cada una de las religiones, es decir, de las confesiones. Tenía un cura, en el caso del catolicismo, tenía un pastor, en el caso de protestantes o de los evangélicos, y así sucesivamente. ¿Por qué la educación debía ser gratuita? Ambos consideraban a la enseñanza como un servicio público y que debía ser sostenido por el erario público. El Estado, que imponía la obligatoriedad, debía disponer la gratuidad como el medio para cumplirla. A esta última se la consideraba como el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática. Y por último, ¿por qué la educación debía ser obligatoria? En ambos casos se establece por ley que todos los niños deben concurrir a la escuela. Los padres tienen la obligación de enviar a sus hijos a la escuela, incluso bajo la pena de transgredir la norma y ser sometidos a la justicia, para que nadie sea privado del acceso a la educación. La obligatoriedad significaba el cumplimiento fiel de un derecho, el de educar. Y como decía Sarmiento, educar al soberano. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Una presentación excelente de
de este controvertido personaje de la historia argentina que sin lugar a dudas en el área específicamente de la formación docente, de la educación, bueno, como mostró Nilda en su video, tiene todo ese recorrido extraordinario, amantes y amado y también odiado en sus lecturas, pero sin lugar a dudas, cuando con Huellas quisimos hacer esta pausa para mirar a Sarmiento, lo queremos hacer desde el lugar de las huellas que sus diferentes, sus diferentes trabajos, y como vos dijiste, después de ser presidente fue director general de escuelas, y dijo que lo habían ascendido en el cargo. ¿Por qué? Por esto que vos Claro. decías, Juan Carlos, porque el eje era la educación. Y en las escuelas nuestras, en las escuelas históricas, se guardan esas huellas de este hacedor del sistema educativo argentino. Así que en esta controversia, en este Sarmiento polifacético, en esta Argentina donde Buenos Aires era una aldea, porque bueno, muchos años atrás, la invitamos a María Amalia, que María Amalia hizo un trabajo extraordinario con Huellas hace unos años, que es buscar a Faustino. María Amalia, ¿estás ahí? María Amalia es licenciada en Enseñanza de la Química y en Artes Visuales con orientación en Artes del Fuego. Es docente de la Universidad Nacional de las Artes y actualmente es coordinadora de las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires intensificadas en el área científica, en el área de las ciencias. Desde 2009 trabaja en custodiar, en cuidar, en acompañar a Huellas en la recuperación del patrimonio de las ciencias. María Amalia ha trabajado en identificar a los faustinos que hay en las escuelas, en esto que decíamos de reconocer las huellas sarmientinas en las escuelas. María Amalia, ¿estás por ahí? Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, esta presentación tiene un título particular, se llama Por una cabeza, así que le voy a pedir Pero a... espera, María Amalia, yo quiero que cuentes allá a Faustino cómo fue. Es que Cortito, está en ¿lo la contás? presentación, Marce, está en la presentación. Ah, perfecto, perfecto. Está todo Entonces decimos contado. así, decimos que la presentación de María Amalia se llama Por una cabeza, objeto del patrimonio escolar, que nos invita a pensar. Ahí estamos. Bueno, no vamos a hablar de carreras de caballos, es hermoso el tango de Gardel y Castilla, escrito en el año 1935, pero en realidad esta es una cabeza de una personalidad argentina que es muy singular. Una personalidad que me viene obsesionando por esta cabeza desde el año 2015. Un año antes, el doctor Daniel López Rossetti dijo en su libro Historia Clínica algunas cuestiones sobre este personaje. Dijo así: el paciente cuya historia clínica estamos formulando es un desequilibrado, un anormal. Y esto es así, habida cuenta de características salientes de su quehacer y su personalidad que lo alejan claramente del común denominador de las personas. Es un hombre arrogante, ególatra, egocéntrico, orgulloso, de humor cínico, de muy alta autoestima, impulsivo, autorreferencial, vanidoso, susceptible, paranoico, agresivo y violento por un lado, e inteligente y franco, sincero, en absoluto hipócrita, autodidacta, estudioso y con gran personalidad. Memorioso y con un innegable amor por la patria. Miri, avanzamos una.
Este personaje alguna vez dijo: promover la enseñanza de las ciencias naturales a través de la manipulación y el estudio de colecciones mineralógicas, zoológicas, botánicas, láminas y libros temáticos. También se pronunció y dijo: yo, señores, adhiero a la teoría de la evolución. Y por otro lado dijo: puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de las mujeres. Avanzamos una. Bueno, esto que vos querías que cuente, Marcela, está contado acá. Esto empezó en una jornada de reflexión docente, donde, como dice el título, ¿no?, los objetos del pasado nos invitan a pensar. Una bibliotecaria, y aprovecho para saludar a Sonia Corbalán, que nos acompaña y está para ahí, digamos que es la que disparó esta situación, una profesora, quien les habla, y una conversación casual. Tenemos que salvaguardar la matriz de la cabeza de Sarmiento. ¿Dónde está? Avanzamos uno. Abrimos la puerta y ahí estaba. Ahí estaba la cabeza, la famosa cabeza de la que les hablaba, que obviamente ya pudieron darse cuenta que este personaje polifacético, como decía Marcela, y polémico, le vamos agregando varios adjetivos, estaba instalado ahí en medio de un lugar donde todas las cosas estaban en desuso, pero lo que más me causó gracia fue que estaba rodeado de pupitres que no tenían nada que ver con su época, del pupitre fijo en el piso y de madera, y por otro lado, rodeado de la tecnología que en este momento estaba guardada porque está en el inventario, igual que la cabeza, y que pertenece a la institución, es decir, es parte del patrimonio. Lo gracioso era ver a Sarmiento mirando la tecnología, ¿no? Este arranque de las TICs en las escuelas, y que ya estas TICs habían quedado en desuso, ¿no? Era un amontonamiento. Avanzamos uno. Bueno, como dice por ahí, este proyecto despertó mi curiosidad por este personaje, Domingo Faustino Sarmiento, y que, sobre todas las cosas, tenía que ver con ser la matriz, ¿no? Esto que permite la reproducción seriada de. Entonces, algunas preguntas empezaron a dar vuelta por mi cabeza y tenían que ver es, ¿dónde están estas cabezas? ¿No? Digo, ¿están? ¿A dónde fueron? ¿En qué escuela están? Avanzamos una. Bueno, buscar el autor de la cabeza me llevó a encontrar un universo muy rico y muy interesante, porque el hacedor de la cabeza también estaba fascinado con la personalidad de Sarmiento, hizo 5 retratos. Luis Perlotti es llamado el retratista de América, porque no solo hizo el busto de Sarmiento, sino de muchísimos próceres argentinos, y en algún momento, volviendo a lo que decía Juan Carlos, era muy amigo de Ricardo Rojas, y este poeta y escritor, que además fue director de la Universidad de Buenos Aires, tenía una posición, ¿no? Esto que veníamos diciendo de la fractura, ¿no?, entre los pueblos originarios y la América hispana, y esta independencia, y esta necesidad de construir el ideario de lo que llamamos nación, puso a este poeta a pensar algo que después acuñó con un término, que es Eurindia. Eurindia sería algo así como la síntesis, ¿no?, de la Europa que trajo, entre comillas, esta civilización, y la emoción del pueblo americano. Esta estatua que vemos a la izquierda está emplazada en Plaza Los Andes, enfrente del cementerio de la Chacarita. Luis Perlotti es un escultor muy particular, es un escultor que para hacer un retrato, si estaba viva la persona, la entrevistaba, la quería conocer, quería captar la esencia, y cuando la persona ya no vivía, como en el caso de este ilustre personaje, se documentaba. Hoy la Casa Museo Perlotti, que está abierta por él en vida en el año 1954, guarda todos los proyectos que él hizo, digamos, todas estas investigaciones que hizo sobre los personajes de su obra, así que es un lugar que es interesante para ser visitado. Pero digo, esto de Eurindia, y más en el marco del mes de octubre, acercándonos a este recordatorio, ¿no?, del descubrimiento de la América, o de las razas, o de las etnias, o como todo el mundo va haciendo, porque esta historia cambia y muta, una recuperación de estas voces dormidas de los pueblos originarios, digo, me parece que está bueno recordar también a Perlotti. En relación con esta cabeza, sabemos que hubo una producción de una cabeza en el año 1919, no sé si exactamente que fue al colegio militar, que nombró Juan Carlos y que también estaba en el video de Nilda, y la escuela naval. Es decir, hay 2 cabezas que sabemos que las hizo en 1919. De las otras un poco la pista se pierde porque hay más de 140 copias que fueron repartidas por todo el país y algunas también están en el exterior. Avancemos una. Bueno,
ahí hay algunas preguntas que estaban en mi cabeza dando vueltas en el 2015 y que tenían que ver justamente con ¿por qué la cabeza, no? ¿Por qué esta costumbre de hacer cabezas? Porque uno llegaba a las escuelas y se encontraba a los patronos, y los patronos eran bustos, ¿no? Y en algún sentido yo empecé a pensar y dije, bueno, quizás tenga que ver con reflejar el ideario, porque si uno mira la América del siglo XIX, y sobre todo la Argentina, con una mirada francesada, donde los franceses en esa época, posterior a esta Revolución Francesa que hablaba Juan Carlos, digo, vuelven la mirada neoclásica hacia las culturas grecorromanas, uno entiende que esta idea de poner a los pensadores, de poner un homenaje en la escultura, empieza a rodar. Y tan es así que en 1830, 1850, Francia hace una gran ubicación de piezas homenajes, esculturas, monumentos en los espacios públicos. Entonces tenía sentido pensar que en este momento hay un comitente que es el Estado que le pide a Perlotti esta producción de estatuas de los héroes de este panteón que podríamos decir nacional, que fueron, digamos, siendo distribuidas en las escuelas, ¿no? Que era el lugar donde las tradiciones se transmiten de generación en generación. Así, bueno, aparecen las figuras de San Martín, de Belgrano, de Moreno y tantos otros personajes. Pero volviendo a la de Sarmiento, mi pregunta tenía que ver qué pasaba con este nombre que se le dio, y que uno lo empezó a conocer así, ¿no? Como el padre del aula. Entonces, ¿qué pasa con este padre del aula en el imaginario de todos los docentes argentinos? Y digamos, particularmente las esculturas, ¿están en las escuelas? Digamos, ahí tenemos. Empezó la campaña, ¿sabe, Emily? La campaña de localización de la que hablaba Marcela empezó tímidamente en el 2015, cuando con Sonia decidimos con algunos practicantes, que en nuestra institución, el IES Juan B. Justo, tiene, digamos, su campo de prácticas en los distritos 16, 17 y 18, empezamos a rastrear si en las escuelas estaban los bustos de Sarmiento y tenían que documentar dónde se encontraban, en qué estado, en qué lugar y qué material las había conformado. Porque volviendo a esta escultura del siglo XIX, a esta escultura neoclásica, los materiales de las esculturas con los que se honraba eran materiales nobles, o eran tallas en madera, o eran tallas en piedra, o eran de bronce. Entonces, todo este trabajo de recuperación nos llevó a ver que había muchos otros escultores que también habían hecho cabezas y que lamentablemente estas cabezas no estaban, digamos, en las escuelas, o muchas veces estaban en lugares muy extraños. Avanzamos una. Muchos escultores habían retratado. Esta está, bueno, conmemorando la Catedral Norte, esta escuela fundada en 1860. Bueno, nos muestra un Sarmiento. Este no es un Perlotti. Y la que está al lado es de una escuela, la 18 del Distrito Escolar 17, que tampoco es un Perlotti, pero es muy llamativo que tiene una toga como si fuera un personaje, digamos, de la Grecia antigua, ¿no? En relación con esto, yo quería leerles algo que dice uno de sus biógrafos, Enrique Anderson Inver, y dice: de Sarmiento sabemos ante todo lo que él mismo nos ha contado. Fue un hombre de acción, pero tan locuaz que sus escritos, siendo siempre actos políticos, tienen un peculiar tono autobiográfico. Y en el modo en que nos cuenta su vida está la clave de su obra. Le rebosa un sentimiento de ser algo más que un individuo, de ser nada menos que una fuerza histórica. Tanto insistió en el valor de su personalidad y en el sentido misional de su conducta, que el vulgo lo llamaba Don Yo. Y ese Don Yo asombra por su autenticidad. No miente, no disimula, no se contradice, no trafica con sus equívocos, no deja dudas sin resolver. Era auténtico aún en sus equivocaciones. Avanzamos una. Bueno, encontramos una copia. Esta copia está como la habían puesto, en su lugar, al lado de la dirección de la escuela, en su pedestal original, con el escudo de la nación. Digamos, esta es una copia de yeso que está pintada simulando el color del bronce, evidentemente por cuestiones presupuestarias, pintada de dorado. Avanzamos uno. Y acá, de la mano de Huellas, fuimos un poco más formales y armamos una campaña que nos llevó a, bueno, buscar en otros contextos. Sobre todo Huellas trabaja mucho con escuelas medias, así que tuvimos mucha colaboración por parte de los colegios secundarios, ¿no? De estas cabezas de Sarmiento, que vuelvo, ahí como se ve un poco en el collage,
estaban hechos de estos materiales en general nobles, ¿no? Bronces, maderas, piedras. Avanzamos una. Bueno, por acá yo quise hacer una especie como de mixtura con esto que me interesa, que también es la cuestión del arte, ¿no? Y hay unos devenires de la escultura desde la época de Perlotti, que ya les decía que era muy neoclásica, muy figurativa, a la contemporaneidad, ¿no? Entonces, por un lado están todos estos procesos de construcción del artista que tienen que ver con, según el material, el tallado de bloques macizos de piedra o madera, la fundición de bronce a la cera perdida, técnica que viene de la Grecia antigua, los calcos y la seriación, esta posibilidad que dio esta matriz de hacer copias y que estas copias llegaran a otros contextos, ¿no? A partir de ahí hay otras reflexiones, hay unas décadas muy características de la posmodernidad que tienen que ver con la aparición de esculturas blandas, es decir, ya se cae este adjetivo de nobles y hay muchos materiales, sobre todo en perecederos, que van a dar lugares a la instalación, digamos, de lo que se llama como arte efímero, ¿no? Y lo que más me impactó, lo que más me conmovió, fue el tema de pensar las esculturas 3D. Unas esculturas que están hechas no por el artista, no por el escultor, sino por una máquina, ¿no? Sarmiento era visionario, pasamos una, pero también hay otros visionarios. En este caso, el que yo convoqué y que hice también un collage, es Primo Levi. Primo Levi era un químico que además se caracterizó por escribir muy bien y tiene un cuento que se llama El orden a muy buen precio, que escribió en el año 1966. Lo más curioso del cuento es que en el cuento él habla de una especie de prototipo de la impresión 3D. Les leo un pedacito. El señor Simpson llamó a mi puerta. Aquí la tiene, me dijo triunfante. Es la Mimet, la copiadora con la que todos habíamos soñado. Es capaz de reproducir una superficie. Pero esta no reproduce solamente la superficie, sino que también reproduce la profundidad. La Mimet es una verdadera copiadora. La Mimet no es una copiadora rápida, porque reproducir un modelo, unos 100 gramos, no lleva menos de una hora. Primo Levi juega dentro del discurso de su relato, esto está en un libro que se llama Historias Naturales, y dice, el primer día compré un brillante pequeño y saqué una reproducción que salió perfecta. El segundo día copié sin dificultad un terrón de azúcar, un pañuelo, un horario de trenes, una baraja de cartas, y al tercer día hice la prueba con un huevo cocido. Al cuarto día copié unas judías verdes, unos guisantes, un bulbo de tulipán cuyo poder germinativo me proponía controlar, y copié también 100 gramos de queso, una salchicha, un panecillo, una pera que me sirvieron de cena. Al quinto día estuve buscando en la guardilla y encontré una araña viva. Al sexto, desmontando piedra por piedra el pequeño muro del jardín, encontré una lagartija que estaba letargo. Al séptimo día, descansé. Me parece que este cuento un poco muestra este avance tecnológico, esta visión que también tenía Sarmiento, de cómo se puede transformar la realidad, ¿no? Y en el cuento de Primo Levi, un poco este hombre que trata de jugar a Dios, ¿no? De crear una realidad o de reproducir lo vivo, porque en realidad hasta los dados, los billetes y los diamantes, uno entiende que hay una especie como de ambición y de codicia, pero ya ponerse a jugar a reproducir seres vivos es toda una cosa que entra dentro de un conflicto un poco ético. Avanzamos una. Por supuesto, de la mano de Innova llegaron las impresoras 3D al ámbito de la educación y mi gran pedido fue, en Tecnópolis, por favor, allá por el año 2015, necesito que hagamos una copia de la cabeza que yo tengo, de Sarmiento y bla, bla, bla. El tema es que no escanearon la cabeza que teníamos de Perlotti, escanearon otra, y no solo que escanearon otra, sino que usaron un material que tiene, como todos ven, un hermoso color chocolate. Y yo creo, pero esto es una visión particular, que a Sarmiento no le hubiera molestado. Quizás le hubiera traído en su recuerdo a esos relatos de provincia, ¿no? Digamos, de su San Juan natal, y a Toribia, ¿no? La criada, la mulata, que lo crió cuando era chico, cuando doña Paula, pobre, trabajaba y tenía que mantener la casa. Así que digo, bueno, con esta frustración de haber tenido un Sarmiento que no era el que yo quería, seguí avanzando, Emilia, avanzamos una, y digo, bueno, ¿qué pasa si usamos la tecnología para deconstruir
esta escultura de Sarmiento, ¿no? En relación con las impresoras, les cuento que el inicio de la impresión 3D empieza en 1976, 10 años después del cuento de Primo Levi, por eso un poco el anclaje, ¿no? Esta idea de que detrás de lo que dice el escritor, que además maneja información porque está en el terreno de la ciencia, hay una I+D, esta idea de innovación y desarrollo, que en general, en el campo de la investigación, lleva unos 10, 15 años hasta salir al mercado, ¿no? En 1976, le decía, empiezan a aparecer las impresoras con chorro a tinta, y hay un señor que se llama Hull, que decide crear la estereolitografía. Esta estereolitografía es justamente eso, un objeto 3D que se va a crear a partir de datos digitales. Esto era muy tentador. Entonces, por acá, bueno, va mi agradecimiento a Tatiana Kravex, que me vino acompañando con esta loca idea desde hace un par de años, y a Nilda, fundamentalmente, no sé por qué me quedó en bueno, Nilda Ferreira, yo lo había corregido, que nos acompañó, no solo contándonos buenas anécdotas de Sarmiento, sino que financió el costo de esto que van a ver ahora. Avanzamos uno. Bueno, acá va otro agradecimiento a la gente del Centro Metropolitano de Diseño, que ya no era la misma del 2015, era otro equipo, así que agradezco a la gerente operativa Lorena Horowitz y a Javier Vilatz, que fue el operador, que se acercó gentilmente a nuestra institución, ahí estaba Sarmiento, sobre un archivo, es decir, pasó del depósito de los objetos en desuso al archivo, ya directamente estaba sobre el archivo. Avanzamos una. Ahí tenemos a Sarmiento después de una intervención, porque si bien la escultura, como decía yo en la diapo al principio, estaba dando vueltas por la institución y no tenía un lugar de reconocimiento, es decir, no estaba exhibida como los patronos en las escuelas primarias, de repente la figura tiene estas marcas de los chicos. Avanzamos una. Acá está Javier trabajando y acá está Sonia, porque otra vez la biblioteca empieza a ser el escenario. Trasladamos, porque se necesitaba un espacio físico para hacer una reproducción 3D, ahí pasamos una, e ir filmando y vectorizando toda la escultura de Perlotti. Cuando Javier ya tenía todo esto resuelto, pasamos una. Con esta digitalización, en el Centro Metropolitano de Diseño se llevó la tarea de hacer la copia. Esta copia iba a tener, pasamos una, 17 centímetros, por una cuestión de presupuesto. Cuando nosotros hablábamos con Javier y le comentamos esta idea de facetarlo, ¿no? de repente filetearlo, si se quiere, él decía, bueno, acá les hago un boceto, y nos manda esto, que tenía 5 cortes. Pero volviendo a todo lo que se vino diciendo en el día de hoy, que todos sabemos, Sarmiento es polifacético. Sarmiento no podía, para deconstruirse, tener 5 cortes. Entonces pasamos una, negociamos, y charlamos mucho tiempo con Tatiana también, tenemos 32 cortes. En realidad, Sarmiento polifacético es bastante rica su personalidad, algo ya contó en la diapo Nilda, y algo también contó Juan Carlos hoy. Nos pareció que estaba bueno armar un taller con Sarmiento deconstruido para volver a valorar en el presente la imagen de este prócer tan cuestionado. Entonces, el proyecto tuvo como nombre Sarmiento polémico, porque es lo que realmente marca cuando uno dice la palabra, el posicionamiento de la gente, polifacético, que es lo que queremos reconstruir, y polimérico, porque gracias a Javier y la gente del Centro Metropolitano, esta copia de Sarmiento facetada está hecha en ácido poliláctico, que a Sarmiento le hubiera gustado también, porque es un material biodegradable que se hace a partir de almidón de maíz o de caña de azúcar. Con lo cual, no estamos contaminando el medio ambiente, si bien estamos usando una tecnología digital que maneja plásticos, ¿no? Avanzamos uno más. Bueno, traer a Sarmiento a la contemporaneidad invita a reflexionar, sobre todo con los docentes en actividad y con los estudiantes de los profesorados, sobre su concepción de la educación popular, como comentaba Juan Carlos, sobre las contribuciones al avance de la ciencia y de la técnica en nuestro país, y sobre el impacto de sus idearios dentro del sistema educativo argentino. Para finalizar, solamente paso una diapo y cerramos, Mili. Dejo un proverbio chino de un pensador, Quan Tzu, del siglo III a.C., que dice: si planeas un año, siembra arroz. Si lo haces para 10, planta un árbol. Si era para toda la vida, entonces educa a los hombres. Y yo creo que en este sentido,
Sarmiento ha hecho eso, ¿no? Nos ha dejado un legado que va para mucho más allá que 10 años. Así que, bueno, gracias a todos por la atención. Y gracias, Marcela, por invitarme. Queríamos agradecerte especialmente, María Amalia, tu fortaleza, tu creatividad, estas tramas entre el arte, la ciencia y la historia, es lo que nos motiva a pensar nuevos proyectos en esta historia, que a veces a un prócer, como vos decías, lo tenemos en el ingreso de la institución o en la biblioteca, pero la historia es resignificada, es leída, es contextualizada. Por supuesto que a Sarmiento hay que estudiarlo en su tiempo y en su época. Su legado hace que lo resignifiquemos en los tiempos que corren. Y creo que esta estrategia didáctica de la búsqueda de su cabeza, del estudio de los artistas que le hicieron, ayuda y colabora en esta contextualización. Marcela, si me permitís, me olvidé decir algo. En el apuro de cerrar, bueno, en realidad no tenemos una cabeza, tenemos dos. Ah, bueno. Porque tenemos dos proyectos. El proyecto se llama Sarmiento Polémico, Polifacético y Polimérico, pero una de las cabezas tiene que ver con hacer el taller que tenemos armado ya con Tatiana y que, bueno, un poco esto de por una cabeza es porque el coronavirus nos ganó por una cabeza y nos dejó dentro de la cuarentena sin poder hacerlo en la presencialidad. Así que ese es un taller que era abierto al público, que veremos si después con Juan Carlos negociamos el Museo Sarmiento u otro ámbito pertinente, pero la otra cabeza la tenemos con Sonia, pensada para hacer un taller con los alumnos de Juan B., el Instituto Juan B. Justo, van a decir que no soy Siria, pero bueno, con los chicos del Instituto Juan B. Justo, con la intención de trabajar sobre la obra, porque Sonia, si estás por ahí, tenemos la obra completa de Sarmiento, ¿no? En todas las escuelas está y es muy rico volverlas a leer, enriquecernos con la escritura de este trabajador incansable, este educador. Y yo los voy a invitar, María Amalia, a Flavia Rinaldi y a Horacio Tinianelli en este diálogo de cómo con Huellas se comenzó a entramar la historia de Sarmiento, porque cuando recuperamos las escuelas, los archivos de las escuelas históricas de la ciudad de Buenos Aires, que es nuestra responsabilidad, ¿qué aparece? Como decía Juan Carlos, él cuando termina su mandato de presidente en 1874, no se retira de la política, porque en 1875 asume como director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y él que dice, como decíamos hace un ratito, él dice que había ascendido, que era más importante ser director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, que aún la provincia de Buenos Aires guarda el nombre del cargo tal cual lo tuvo Sarmiento, ¿no? No tiene ministro de Educación la provincia de Buenos Aires, sino tiene director general de escuelas. Y el objetivo justamente es que cuando empezamos en el 2000, con la puesta en valor del patrimonio de los que tienen las escuelas históricas, comenzamos a reconocer documentos. ¿Y qué pasó ahí? Cuando empezamos a reconocer documentos y empezamos a organizar el archivo, y quiero agradecer especialmente a todos los que colaboraron en la Escuela Normal 1, la organización del archivo, encontramos en 2008 una carpeta con 26 cartas que serían las notas que un director general le escribe a los directores, ¿no? Y ahí encontramos 26 de estas notas escritas y firmadas por Sarmiento, manuscritas, de 1876 a 1881. ¿Estás ahí, Horacio? Sí, estoy aquí. Ahí estamos. ¿Te acordás de esos momentos, no? Pero vos cuando me decís así me parece que estoy en una sesión espiritista. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Por favor. Estamos, pero yo quiero que empecemos a charlar porque estuvimos juntos en esa época donde sí, claro, se hicieron los hallazgos, y del modo que contaba y explicaba María Amalia, es
eso estaba, siempre estuvo en la escuela. Lo que uno hizo fue ponerlas en valor nuevamente, decir la importancia que tenían, limpiarlas en el área de la conservación, ponerlas disponibles, transcribirlas, ponerlas a disposición. Pero especialmente, ¿qué actividades didácticas se hacían con estas cartas para resignificarlas? Y ahí está Flavia también, que no puede entrar, a ver, ¿nos ayudan? Ahí estamos con Flavia. Y luego no quedamos ahí, Horacio, porque en la investigación de la función de Sarmiento como director general de escuelas, trabajamos en la Biblioteca Nacional de Maestros, recuperando todo ese periodo que está allí en la Biblioteca Nacional de Maestros, muchos de sus documentos, y otros de los documentos fue las cartas de Sarmiento con Marimán. Esas cartas con Marimán están en el Archivo General de la Nación, pero era una colección de cartas inéditas de Sarmiento que fueron adquiridas en Washington por el gobierno en 1933. En noviembre del año siguiente se ponen en valor esas cartas, se clasifican y pasan en octubre de 1934 a estar en la Biblioteca Nacional las cartas de Sarmiento antes de pasar al Archivo General de la Nación. Así que fuimos a consultar esas cartas también. Trabajamos y ahí estuvieron presentes María Paula Blanco, Isabel Hanacher, María Alejandra Capdevila, que hicimos la transcripción de todas esas cartas porque colaboramos con el Archivo General de la Nación entregándole todas unas cajas de conservación. Cuando fuimos a ver las cartas dijimos, están bien conservadas, el equipo de conservación de huellas, y ofrecimos al Archivo General de la Nación cajas específicas, actualizadas, de acuerdo a los conceptos actuales de conservación, elaboradas por la escuela de conservación que tiene las escuelas Ragio, que tiene un área específica de trabajo, y en eso el Archivo General de la Nación nos ofrece la digitalización de todas esas cartas. Así que trabajamos muchísimo en la transcripción para poner disponible esas cartas que se habían trabajado en 1933 nuevamente. O sea, Huellas fue trabajando con 2 grupos de cartas. Y por último, en el 2010, nos llaman por teléfono una escuela de Belgrano que encuentra una carpeta de cuero que decía justamente carpeta de notas del Consejo Escolar de Inspección de Belgrano y otras firmas de Sarmiento. Y ahí encontramos 41 notas nuevas, inéditas de Sarmiento. Esto lo que permitió es que Huellas pudiera trabajar en la conservación y en la transcripción accesibles para todos en estos materiales de Sarmiento. Y bueno, y acá invitamos a Horacio, que así como María Amalia, son artistas, investigadores, científicos, y Horacio nos ayudó a divulgar estas cartas, pero desde otro lugar, porque claro, nos entusiasmaban su firma, su letra, sus sensaciones, esto que decía Juan Carlos Roiseco, ¿no? Cuando él muestra este Sarmiento en la educación popular, nosotros lo teníamos después de ser presidente en este contacto 1 a 1 con los inspectores de las escuelas, 1 a 1 con la directora de la escuela donde se estaban formando los maestros. Así que Horacio comenzó y diseñó esta bellísima instalación para los 200 años del natalicio de Sarmiento. Así es, fue un trabajo arduo aquel de trabajar con todas esas cartas, que vos estás hablando de muchas cartas, pero nosotros nos fijamos en 2 cartas, en dos categorías de cartas, que eran las que Sarmiento mantuvo en correspondencia con Marimán y con la rectora Caprile, ¿no? ¿Te digo bien, Marcela? Sí, directora de la escuela se llama
Era claro, la directora de la Entonces, que es la escuela. fundadora de la Escuela Normal número 1. Exacto. Exactamente. Entonces, Sarmiento, nosotros lo que teníamos eran las cartas de Sarmiento a estas dos mujeres. Y se nos ocurrió varias cuestiones, porque ahí tiene que ver con todo lo que hablamos siempre de lo patrimonial. ¿Qué mostrar? ¿Solamente lo que dice? ¿Solamente mostrar la carta o darle una entidad? Si vos me permitís, yo recuperé, porque seguramente hay fotos de esta instalación que fue vista por millares de personas y fue llevada incluso a San Juan, ¿no es cierto, Marcela? O sea, es Sí, una cuando se instalación. hizo el encuentro del aniversario, de los 200 años del aniversario de Sarmiento, se hizo un encuentro muy valioso de historia y podemos mostrar las fotos, si querés, Horacio, de esta instalación. Bueno, y yo mientras les voy contando un poquitito lo que decíamos en ese momento. Y era así. Sarmiento se comunicó cuanto pudo con ambas mujeres, con Caprile y con Mary Mann en Estados Unidos. Pero ellas nunca llegaron a conocerse. Conocían su existencia mutua como parte del patrimonio de amistades de Sarmiento, pero jamás se comunicaron entre sí. Tampoco las reunió la historia ni los historiadores. Pero en el escritorio de Sarmiento se unían las cartas de esas mujeres, unas de entrega casi inmediata, otras, las de Buenos Aires, ¿no? Y otras destinadas a recorrer un océano para llegar a destino. En breves notas o largas reflexiones, además de conducir su afecto y admiración por estas mujeres, Sarmiento depositaba su confianza y moldeaba una relación peculiar con cada una de ellas. Tal vez por eso hallamos que las cartas no tienen intersección más que en la forma de la letra manuscrita. Las cartas de Sarmiento a estas mujeres llevan la certeza de haber sido leídas a solas, en un único momento íntimo, intransferible y subjetivo. Ante una carta ajena, y esto es también lo que hacemos con todas las cartas, ahí están viendo parte de la instalación, ¿no? Esos son los trajes de Marimán y de Caprile, copiados de sus fotografías. Decía que ante una carta ajena nos preguntamos no solo por el resultado que tuvo su lectura, sino por el acto de lectura en sí mismo. Por ejemplo, ¿sus sobres fueron abiertos de modo precipitado? ¿Las leyeron con luz de velas o con luz de sol? ¿Dejaron las hojas sobre una mesa o se sostuvieron en las manos durante la lectura? ¿Acaso alguna de esas cartas fue leída en voz alta? Si así fuese, ¿a quién? Incluso rivalizamos con el historiador al preguntarnos, ¿dónde fueron guardadas esas cartas? O en lugar de preguntar por qué fueron guardadas. Coincidimos con Díaz, un filósofo, que lo más subjetivo, lo más personal, la experiencia más íntima es objeto de las artes. Y en esto también lo acaba de demostrar María Amalia. Puestas en acción de arte, quisiéramos saber qué objetos rodeaban a esas mujeres cuando leyeron estas cartas de Sarmiento. ¿Qué vestían en ese momento? ¿Qué paisajes se veían en las ventanas más cercas del lugar donde las recibían? Podemos imaginar el camino de esas cartas. Hasta es posible describir su derrotero desde que Sarmiento secara la tinta de la última oración, tal vez su propia firma, o bien desde que la entregara el sobre a un mensajero, hasta que las cartas llegaran definitivamente a las manos de esas mujeres. Ese trayecto es razonable, pero el camino interno de sus mensajes es indescifrable. Nos gusta pensar en que hoy, instaladas las cartas como objetos de arte, quien las tome en sus manos, los visitantes, se enfrente y acepte el desafío de reconstruir el pensamiento posible de aquellas mujeres, tan lejos una de otra ante el mensaje del sanjuanino. Cada carta la hemos ubicado en un libro sin que hayamos querido darle entidad de tratado. Allí está la letra de Sarmiento tan legible como en los originales que se han recuperado. Forma y tamaño de las cartas se han respetado dentro de los libros, pero afuera, entre los objetos, las cartas se redimensionan caprichosamente
igual que los objetos que se sumaron a cada uno. Las ideas que Sarmiento desarrollara en esas cartas, así convertidas en objetos de arte, resultan solo un plus de nuestra instalación, un brillo a nuestra intención. La letra del sanjuanino es, entonces, apenas una de las vías posibles para imaginar el momento íntimo de estas mujeres que, en ausencia tanto para Sarmiento como para nosotros, se apropiaron en parte de la divinidad de las musas que lo inspiraron a este gran personaje de nuestra historia. Bueno, y ustedes están viendo allí aspectos de la instalación. Las mujeres están con sus trajes, no son ellas, es simplemente su atavío. Esta es toda la instalación. Las cartas están dentro de libros. Esto lo hicimos junto con Eduardo Escardino, que es compañero de ruta en el arte, y tuvimos el apoyo de muchas personas que se deleitaron jugando con leer a Sarmiento por primera vez en su vida, fuera de un texto escolar, fuera de escucharlo en la palabra de la profesora, de la maestra que habla en un acto. Leer propiamente por primera vez, y quizás la única para muchos, un texto de Sarmiento directo, personal, íntimo, no el Facundo, no Recuerdo de Provincia, sino algo que está fuera, que iba a estar condenado a ser algo íntimo, y que por esos avatares que tiene la historia y nuestra vanidad, los hacemos públicos de alguna manera, en un archivo, o como en este caso, tratando de armar una obra de arte como es una instalación. Así es como sí. decíamos, Horacio, que los hallazgos nos instan, nos convocan a ponerlos en valor, a disfrutarlos con otros, y muchas veces esas actividades, tanto la que cuenta María Amalia o esta que vos realizaste con Eduardo, que es esta instalación donde estos manuscritos que habíamos hallado o que habíamos vuelto a mirar, como en el caso de las cartas con Marimán, obtenidas en 1933 por el Estado argentino, en Washington, esto permite significar, reestudiar nuestra historia, y esto tan hermoso, que es volver a leer en la letra del otro. Pero las estatuas de Sarmiento, y acá quiero que se sume Flavia, ¿no? Hay muchas por la ciudad, y hay una que es muy especial, ¿no? Hay una estatua bellísima. Y hay una carta, si la podemos ver, esta es una carta manuscrita de Sarmiento, esta sí que es una carta de recomendación que hace Sarmiento de un alumno para la Escuela Normal 1, y nos encantó. Nilda Ferreira la puso custodiada en una de las estatuas de Sarmiento, esta carta, porque saben que en su historia él no pudo entrar a uno de sus colegios que más quería, porque, bueno, estas recomendaciones no habían alcanzado, entonces recomendar a un alumno para él era muy importante, así que acá tenemos uno de sus manuscritos, que es los primeros que encontramos en el Normal número 1, no era una nota como director general, sino una recomendación entre tantos otros. Cuando uno hace un homenaje o reconoce esta estatua que estamos hablando, hay muchas en la ciudad. Y Flavia, le pedí a Flavia como arquitecta y como una gran trabajadora en la ciudad de Buenos Aires, en este desarrollo urbano, que Flavia nos cuente esta imagen de Sarmiento que tenemos en el Parque 3 de Febrero, enfrente del zoológico. Flavia, sí. ¿Querés compartirnos? Así que con esta, con tu intervención, cerramos este hermoso encuentro de huellas, en un homenaje diferente a las huellas que Sarmiento dejó en nuestras escuelas. Invitamos a todas las escuelas históricas de la ciudad que estuvieron en 1876, que seguramente entre 1876 y 1884 tendrán huellas de este cargo que tuvo Sarmiento como director general de escuelas. A ver, yo estoy intentando compartir porque preparé una mini presentación chiquitita para ubicarlos en lo que estamos charlando y en lo que les voy a contar. ¿Me escuchan bien? Porque venía muy bien. Con el Juan micrófono. Carlos, ¿querías decir algo? ¿Me decías?
¿Querías compartir? Al final, si quieren, les quiero mostrar 2 libros. Después, pero al final. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, ¿Se les ve cuento que definitivamente sí, Sarmiento era un personaje peculiar, coincidiendo todos en lo que estamos contando esta mañana, y parte de su trabajo fue crear lo que en términos modernos llamamos crear ciudad, y en esa misma línea se ocupó en toda la teoría de higiene, con la creación de crear parques, como el parque que hoy llamamos 3 de febrero, y que se llamó 3 de febrero originalmente, y tiene las peculiaridades de lo polémico, porque se llama 3 de febrero porque se refiere a la batalla de Caseros, ¿no? Y su hermosa relación tan en discordia con Rosas. Bueno, Esta situación no era menor, ¿no es cierto? no era menor, Uno con pero la un educación, detalle. pero tiene que ver Rosas y Sarmiento en Palermo. Sí, tiene que ver porque particularmente cuando las excavaciones permiten encontrar los restos de la casona de Rosas en Palermo, en Libertador y Sarmiento, en la avenida que lleva el nombre del prócer de hoy, podemos empezar a trabajar sobre las reconstrucciones y la ratificación de datos de cómo era esa casona. Definitivamente está en esa esquina donde hoy particularmente vemos la estatua de Sarmiento. Es decir, que también en este juego de medio discordante, Sarmiento tiene su estatua sobre lo que fue la casona de Rosas. Creo que sería fantástico que los historiadores, no solo los arquitectos, podamos trabajar sobre esto como un trabajo de tesis, ¿no? Y empezar a analizar estos juegos de sacamos el parque, lo crea Sarmiento con la relación de la batalla de Caseros, con Rosas le ponemos el monumento de Sarmiento sobre la vieja casona de Rosas. Hay toda una parte que es un poco leyenda, que dice que la estatua está particularmente puesta sobre la sala que ocupaba Rosas. Este es el espacio que de esta forma está implantada la casona por debajo, era la ubicación original. Por supuesto que las transformaciones de avenidas y el crecimiento de la ciudad fue cambiando, entonces quedan como salas ubicadas fuera de sitio, en lo que hoy recordamos como plaza, y particularmente la casona está debajo de Sarmiento. En esta línea también hay otras cosas que son muy interesantes, porque también tenemos el vínculo con el jardín zoológico. Esto que vemos acá es desde arriba un plano que nos está mostrando el monumento que tenemos en Libertador y Sarmiento, y el túnel que tenemos para cruzar de un extremo a otro de la avenida Libertador por debajo, que conectaba directamente al zoológico. Este es otro capítulo que podemos hablar más adelante en otra reunión que queramos. Pero también la estatua tiene una hermosa particularidad. Les paso, esta es la vista, y el puntito nos muestra dónde estaría la residencia de Rosas en relación al monumento a Sarmiento. Esta es la estatua que tenemos en este lugar y que trajo también mucha polémica. Esta es una estatua que fue hecha por Rodin, por lo que estuve investigando, es la única que el artista hace para el exterior, y tuvo una gran polémica porque no les gustaba. O sea, Rodin hizo esto sobre fotografías de Sarmiento en sus últimos años, y hubo toda una discusión dentro de los que tenían voz en la ciudad del momento. Pellegrini dice, como respuesta a estas polémicas y acusaciones, decía que el cerebro más poderoso que haya producido la América estaba en esa cabeza. Con lo cual, se vuelve a ratificar toda esta conversación y todo este desarrollo histórico que hacemos sobre Sarmiento en sus actitudes, en sus trabajos, y hasta en cómo se reproduce y se hacen los honores cuando lo presentamos en bustos y en estatuas y en diversas manifestaciones que lo representan. Realmente ratifica la sociedad, no solo le podemos, Flavia, sí. Flavia, le podemos recordar a todos que en el aniversario de su nacimiento, en febrero, la Sociedad Sarmientina realiza los actos en conmemoración justamente en esta estatua, en este lugar tan
tan peculiar de la ciudad. Sí. Y este año estuvimos ahí, realmente es muy emocionante participar de ese homenaje, es así, es así. Bueno, y yo con esta pequeña imagen, sin ninguna otra cuestión, les cierro esta pequeña presentación para que al menos tengamos la imagen más de cerca y no solo cuando pasamos caminando o en auto o en bicicleta por Palermo. Bueno, muchísimas gracias, Flavia, y un minuto para Juan Carlos, ahí está. Bueno, ¿Querés compartir? Pero era para mostrarles que hay 2 libros de la Biblioteca Política Argentina, ya tiene muchísimos años, como 30 y pico, 40, que son 2 tomitos que lo ha hecho Gregorio Weinberg sobre el debate parlamentario de la ley 1420. Muy, muy interesante. Era solamente eso, para aquellos que quieran investigarlo y buscarlo en alguna biblioteca. Bueno, Buenísimo. y lo sumamos a las recomendaciones. Bueno, uno por Weinberg y otro hecho por Héctor Félix Bravo. Este es el hecho por Héctor Félix Bravo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, María Amalia, Horacio, Flavia, y a todos y a cada uno de los que han participado en este encuentro, donde quisimos recuperar las huellas de nuestra escuela con otros significados, con otros vínculos, con otras tramas. Si alguno de los equipos de las instituciones se quieren ir sumando en este compartir experiencia, por favor se comunica con nosotros. Nuestro equipo, que está conformado por Tatiana Kravets, María Guerrero, María Milagros Cortiñas, Horacio Tinianelli y Flavia Rinaldi, estamos dispuestos a acompañarnos y a guiar en el cómo y el qué educar, porque la historia, como decimos siempre, tiene que advertirnos, tiene un ejemplo, tiene que decir más, cuando la historia es nuestra historia, es la historia de nuestras instituciones, la de las escuelas de la ciudad. Muchísimas gracias y nos encontramos el jueves próximo acá en Huellas para seguir trabajando en la recuperación del patrimonio histórico educativo. Muchísimas gracias.